Buenos días. Bienvenidos aquí a su welcome home, como dice nuestro pastor. Bienvenidos a su casa. Vamos a empezar un libro nuevo. Vamos a empezar en el libro de Filipenses. Filipenses, ¿verdad? Bueno, lo dije bien. Gracias a Dios. El libro de Filipenses. Lo que vamos a estar viendo es cómo Dios trabaja en nuestra vida. Hay algunas veces donde nosotros tenemos los planes que nosotros queremos hacer, queremos ir en la dirección que nosotros queremos ir, pero lo que necesitamos reconocer es que algunas veces estamos tratando de hacer cosas en nuestra fuerza o con nuestro juicio y no están pasando las cosas que queremos que pasen en el modo que nosotros queremos. Muchas veces lo que tratamos de hacer las cosas que Dios no nos está guiando. Y algunas veces cuando hay una puerta que está cerrada, seguimos tratando de abrir esa puerta. Y hay algunas veces que Dios no quiere que vayamos en esa dirección, porque Él tiene otra dirección, tiene su motivo, tiene lo que Él quiere que hagamos para avanzar el evangelio, sí. Y es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar empezando en el libro de Filipenses, y lo escribió Pablo cuando estaba encarcelado ese tiempo. Y nomás para agarrar una idea, cuando estaba encarcelado es cuando vemos en el libro de Hechos 28, verso 30 a 31. No vamos a ir allí a ese momento, pero lo escribió a la iglesia que estaba estabilizado en Filipo, que Dios lo usó a él para empezar. Esa iglesia era parte de Roma a ese tiempo, y era la primera iglesia que estaba establecido en Europa. En la iglesia, el pueblo, Filipo, era cuando Alexander the Great era el el conquistador en ese tiempo, y él empezó y lo llamó ese pueblo por su papá, que era Felipe de Macedonia. ¿Cómo se llamaba? Esa era la segunda viaje que Pablo hizo, misionario que Pablo hizo. Y esto hace tiempo, cuando uno mira en el libro de Hechos lo que había pasado cuando Pablo era Saúl a ese tiempo, cuando se convirtió, cuando Dios lo encontró en la calle de Damasco y lo convirtió. Muchos de los que lo conocían cuando era Saúl no querían nada no querían hacer nada con él, no querían tomarle tiempo, le tenían miedo, porque de quién era antes. Pero Barnabé lo tomó como un discípulo, como un mentor. Lo tomó como un mentor y dice, yo me voy a poner en cargo de él. Y Barnabé y él estaban juntos, pero Pablo ya tenía mucha enseñanza porque había venido de la escuela de los judíos. Pero llegó el tiempo donde cuando apenas el primer viaje que tomaron, Marcos estaba parte de ese grupo. Y si leemos en el libro de Hechos lo que pasó a un tiempo, Marcos se retiró, regresó a Jerusalén cuando estaba en medio del viaje que estaban haciendo misioneros la primera vez. Pues lo que pasó a esta vez, Barnabé quería
seguir y quería empezar con Pablo. Querían empezar el segundo viaje que iban a hacer. Pero Barnabé quería traer Marcos, el apóstol Marcos, con ellos. Y Pablo no quería, porque lo que había hecho a un principio, se había retirado de ellos. Pues ahí hace tiempo decidieron irse en dos diferentes direcciones. Barnabé se llevó a Marcos y se fueron en una dirección, y luego Pablo se llevó a Silas y ellos fueron en una otra dirección. Y sí, en verdad tuvieron su conflicto, pero lo que hace algunas veces Dios, porque nosotros como somos humanos, nos gusta quedarnos donde estamos a gustos. Y pues si uno lee el libro de Hechos, es lo que pasó, porque los apóstoles estaban bien contentos, estando todos juntos, se conocían muy bien, se conocían la familia, pero Dios, el comandamiento que les dio Jesucristo es que fueran al mundo para predicar su palabra, ¿verdad? Pero ellos estaban muy a gustos con donde estaban. Pues Dios causó diferentes situaciones donde se debían que ir en diferentes lugares, ¿verdad? Y eso es casi la misma cosa también. Sí, tuvieron su separación, pero en verdad lo que pasó, se salieron haciendo dos diferentes grupos, y uno se fue en una dirección y otro se fue en otra dirección. Quiere decir que así la palabra de Dios podía salir en más, podía cubrir más área, ¿verdad? Y porque algunas veces cuando uno tenemos, si tenemos discusiones con hermanos o hermanas, lo que es más importante es que el evangelio sigue, ¿verdad? Es lo más importante. Quiere decir, lo que vamos a hacer, vamos a ir al libro de Hechos, vamos a ver lo que pasa aquí, porque algunas veces lo que hacemos nosotros, lo que queremos hacer nosotros no es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Hechos, vamos a ir al capítulo 16. El capítulo 16. Al capítulo 16 vamos a empezar en el verso 6. Y esto es después que se retiraron Barnabé y Pablo, se fueron en diferentes direcciones. Y dice en el verso 6, dice, y atravesando Frigia y la región de Galacia, los impidió el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Mesía, intentaron ir a Britania, pero dice, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ellos querían ir Pablo quería ir en esta dirección. Y dice que el Espíritu de Jesús le dijo, no quiero que vayas en esa dirección. Y luego seguimos leyendo, dice, en el verso 8 dice, y pasando junto a Mesía, descendieron a Troadá y se le mostró a Pablo una visión. ¿Dónde estoy? Hay dos. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estoy? 7. 9. Perdón. No, porque hay dos diferentes direcciones. Perdón, voy a en el 6 dice que el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pues está un poco diferente en inglés que en español, pero aquí enseña que Pablo estaba tratando de ir en dos diferentes direcciones. Y el Espíritu de Dios le dijo, no quiero que vayas en esa dirección. Y eso es lo que pensamos nosotros. Muchas veces tratamos de ir en la dirección que nosotros creemos que está bien. Pero en verdad, pues, si Dios nos está
apuntando en otra dirección, debemos que tener la fe, tenemos que tener el juicio para oír su voz y a seguirlo a Él y no lo que nosotros queremos hacer. Y es lo que estamos viendo aquí. Y luego en el verso 8 dice, y pasando junto a Mesías descendieron a Troadar, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión en seguridad, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Perdón con mi español. Y dice, zarpando pues de Troadar, vinimos con rumbo directo a Somatracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia, y nos quedamos en aquella ciudad algunos días. Y lo que vemos aquí es en el verso 11, dice con rumbo directo. Lo que estaba pensando, estaban en un lado y lo que quería Dios quería que abrieran el continente de Europa. Y por eso se subieron en un barco y lo querían que iran de un lugar al otro. Y así estaban estabilizando la iglesia de Dios en otra área completamente nueva. Y es lo que quería. Y luego dice aquí con rumbo directo. Cuando se subieron a este barco, el viaje que tuvieron que tomar duraba como 5 días. Pero el aire y la agua estaban tan de buenas condiciones que pudieron llegar en 3 días. Quiere decir, ahí vemos cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Él hace el pasaje más fácil. Cuando tratamos de hacer cosas en nuestra carne o en motivos, cosas que nosotros queremos hacer, algunas veces se hacen las cosas bien difíciles. Pero cuando nos estamos guiando de Dios, lo que Dios nos quiere dar, se hace el camino más fácil. Y es lo que estamos viendo aquí. Pues ya reconocen la historia, pues ya la han oído, porque dice que lo vio un hombre en una visión que le estaba diciendo que viniera para acá para ayudarles, ¿verdad? Pues llegaron allí y dice que en el día fuera el sábado, cuando iban a ir a orar, dice que salieron de la ciudad al lado del mar. Y ese motivo, porque lo que era a esa área no había templo todavía. Y no había templo porque para tener un templo necesitaban tener a lo menos 10 varones para poder establecer un templo. Y quiere decir que no había 10 varones, que a ese tiempo fueran los judíos, ¿verdad? Pero se salieron del pueblo para ir a orar en el Riverside, es lo que dice. Y a ese tiempo es cuando se conocieron con Lidia. Quiere decir que no era un hombre a ese tiempo, era una mujer. Y Lidia era una mujer de negocio. Vendía ropa, purple, dice. Y luego cuando leemos dice que Dios abrió su corazón, abrió el corazón de Lidia y así se convirtió y luego invitó a Pablo y a Silas para que fueran con ella a su casa. Y allí es donde empezó la iglesia. Allí, esta iglesia donde vamos a la letra que está escribiendo Pablo, empezó con una mujer y la casa de ella. Y luego cuando seguimos la historia vemos que
después es cuando echaron a Pablo y Silas, los arrestaron otra vez, los echaron en la prisión, así se acuerdan la historia, y estaban ellos encarcelados. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban alabando a Dios, estaban cantando himnos, y estaban alabando a Dios y estaban encarcelados. Y si se acuerda la historia, dice que pegó un terremoto bien fuerte y todas las puertas se abrieron. Y el que se estaba en cargo de la cárcel vio que estaban todas las puertas abiertas. Pues él creía que se habían escapado todos los presos, ¿verdad? Esos presos, los prisioneros. Y pues se iba a matar él mismo. Y Pablo le dice, no te mates porque todos estamos aquí todavía. No nomás estaban ellos, pero todos los otros prisioneros que no conocían a Dios, ahí estaban allí también. Dice, no te mates porque todavía estamos todos aquí. Pues y entró el que estaba en carga de la prisión y los vio y dice que les lavó las heridas que tenía y luego los llevó a su casa. Y luego dice que él y toda su familia aceptó a Jesucristo. Y eso era el principio de la iglesia que le está ayudando a Pablo ahora donde está escribiendo esta carta. Luego lo que seguimos en el Salmo, no vamos a ir allí ahorita, pero dice, el Salmo 37, verso 23, dice, por Jehová son afianzados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dios, Jehová, es el que nos guía. Y cuando vamos en el camino que él quiere que vayamos, no siempre es camino fácil, pero es camino fiel. Y es lo que necesitamos hacer. Estaba hablando con una hermana hace poquito, y estamos hablando de parte de eso. Los que no conocen a Dios, cuando pasan cosas en su vida y no saben por qué, no tienen el amor de Dios, no tienen el juicio que da el Espíritu Santo. Y así nosotros que tenemos esa relación con Dios, conocemos que todo lo que nos pasa es para una razón. No podemos, ese tiempo puede ser que no conocemos por qué, pero sabemos que Dios está trabajando en nuestros días, en nuestra vida. Y algunas veces es para nosotros y algunas veces es para nosotros ser ejemplo a otros, familia, amigos, que puede ser que no conocen a Dios. Y cómo reaccionamos en situaciones. Ellos miran y dicen, ¿por qué tienes la paz? ¿Por qué tienes esa paz en tu corazón? Todo lo que está pasando alrededor de ti, ¿por qué tienes esa paz? Pues deja de decirle por qué. Y Dios abre oportunidades para nosotros para poder predicar la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Vamos a regresar al libro de Filipenses. Vamos a seguir. Y empezando en el verso 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos diáconos, gracias y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Empieza a saludar a los santos. Y los santos somos nosotros. No son ¿cómo se dice? No son los ídolos que tienen en las iglesias, ¿verdad? Somos nosotros, los que estamos persiguiendo las cosas de Dios, los que estamos activos para avanzar el evangelio. Somos nosotros. Está saludando a los santos. La palabra aquí usan obispos, pero en verdad la palabra más que usan fuera, ¿dónde le puse? Es más como los pastores, los overseers, se dice en inglés, los que están cuidando la iglesia, los que están en cargo de la iglesia. Y luego los diáconos. Diáconos son como los sirvientes, los que sirven, los siervos. Y la palabra en griego es diáconos.
Diáconos, la idea es como un siervo o es una persona, como mira como en las caricaturas, algunas veces cuando, como Speedy González, cuando se pone a correr, corre tan rápido que parece que está tirando tierra, ¿verdad? Es la idea. Los diáconos eran los que servían y servían cuando había una necesidad, rápido iban a servir. Y esa es la idea, es decir, son de los tres diferentes que escribió esta letra. Y ese tiempo no era como era hoy. Cuando uno estaba encarcelado por la ley romana, no le daban ropa y no le daban comida. Era la responsabilidad de la familia o amigos para traerle comida o ropa. Cuando estaban encarcelados, ellos no se preocupaban porque decían, los romanos decían, pues tú te metiste en esta situación, no te vamos a dar nada, nomás te vamos a poner en prisión, ¿verdad? Y por eso no era tanto como Pablo estaba tratando de aprovechar la ayuda, el dinero o lo que le daban. No era que estaba tratando de sacarle el dinero a la gente, como muchos de los religiosos están haciendo hoy, ¿verdad? Esto nomás era para él, para poder vivir. Y por eso le daba, esta letra es letra de gracias, es lo que es. Pero lo que seguimos dice el verso 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerde de vosotros, rogando siempre en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros. Dice que en sus oraciones tiene gozo. Tiene gozo. En inglés es joy. Joy no es, no sé, happiness. Gozo. Gozo. Pues joy es gozo, alegría. Gracias. Sí. Gozo y alegría no son la misma cosa. Por eso dice con gozo. Él está encarcelado, pero dice que tiene gozo en su corazón. Alegría depende en lo que está pasando en nuestra vida. Alegría es como si la gente que estamos compartiendo con, o si nuestros automóviles están andando bien, tenemos alegría. Pero si sale una situación en nuestra vida, o si se quebra tu carro, pues no vas a tener alegría, ¿verdad? Pero gozo viene de adentro. Gozo es, no le hace lo que está pasando en mi vida. Yo tengo el gozo de Dios en mi corazón. Y esa es la diferencia. Por eso usa la palabra gozo y no usa la palabra alegría. Porque alegría nomás es para un poco tiempo. Pero gozo es permanente. Puedes ser alegre, pero no tener gozo, porque sí es diferente. Luego sigue en el verso 5. En el verso 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, se está acordando cuando apenas se encontró con la iglesia. Y dice, desde ese principio hasta ahora. Y dice que tiene partnership, camaradería con ellos. No nomás es ellos, digo, se está viendo que él es parte, ellos son parte del mismo evangelio que él está haciendo. Le están ayudando a él, pero en verdad le están ayudando a que sigue el camino que Dios lo ha puesto. Él está encarcelado, pero de todos modos está viendo que Dios está siguiendo, usándolo para lo que necesita hacer, ¿verdad? Dice, estoy encadenado, pero no le hace que yo estoy encadenado, sigue saliendo la palabra de Dios. Y muchos tiempos nosotros nos encadenamos con situaciones que tenemos en nuestra vida. Algunas veces estamos enfermos, algunas veces puede ser que estamos en silla de ruedas, pero algunas veces puede ser que nomás estamos muy cansados. Nosotros mismos algunas veces nos ponemos en cadenas
y no reconocemos que Dios nos puede usar a ese tiempo. Había una señora que vivía hace muchos años que se llamaba Susanna Wesley. Susanna Wesley, puede ser que no conocemos quién era ella, pero Susanna Wesley tenía 19 o tuvo 19 hijos. 19. Ella necesitaba una vacación. Así ella por seguro necesitaba una vacación. Pues Susanna Wesley tuvo 19 hijos, ¿verdad? De esos 19, uno de ellos se llamaba Juan Wesley. Juan Wesley era un pastor, y es un pastor que Dios usó para empezar la iglesia metodista. Empezó la iglesia metodista. Lo que hizo él, estaba yendo contra la iglesia que ya estaba estabilizada, que era la iglesia católica. Y luego su hermano se llamaba Carlos Wesley, también era parte de ese movimiento. Él escribió 6,500 himnos. Y luego uno de los himnos que cantamos en inglés se llama Hark the Herald Angels Sing. Lo cantan en tiempo de Navidad. Él escribió, es uno de 6,500 himnos que él escribió. Quiere decir que el tiempo que tenía 19, pero de todos modos tomó el tiempo para poder criar sus hijos en las cosas de Dios. Y hay esos dos hombres, no sé de los demás, pero esos dos hombres son los que están mezclados. Había una señora que se llamaba Charlotte Elliott. Era una poeta, y luego también ella escribió muchos himnos. Ella escribió 112 himnos, y uno de esos himnos en inglés se llama Just as I Am, así como estoy. Tal como soy. Tal como estoy. Tal como estoy. ¿Estoy? Tal como estoy. No sé si se ha traducido en español, yo creo que sí. Pero la canción una de las canciones que escribió se llamaba Tal como soy. Y la idea es que Dios la ama como está. Y le escribió esta himno porque ella tenía sus dudas, que en verdad dudas que Dios la amaba. Y ella estaba criada en una familia cristiana, pero de todos modos tenía sus dudas, que si Dios en verdad la amaba. Y ella escribió esta canción. Y es una de las canciones que todavía hasta fecha, muchas veces es una de las canciones que tocan cuando están llamado al fin del servicio, cuando están llamando a la gente que vengan a aceptar a Jesucristo. Y luego, por muchos años, ella estaba en silla de ruedas también. Ella estaba en silla de ruedas, pero también escribió muchos libros de parte de las cosas de Dios, pero muchos de los libros que escribió no quiso poner su propio nombre, como ella era la autora, porque quería que Dios agarrara toda la alabanza, no quería tomar nada de atención a ella mismo. El apóstol Pablo, el tiempo que estaba encarcelado eran 5 años total. Como 2,5 de esos años estaba en cárcel, y como 2,5 de esos años lo tenían como encarcelado en casa. Pero todo este tiempo estaba encarcelado. Y luego cuando seguimos en el verso 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunda aún más y más en conocimiento perfecto y en toda discernimiento, gracias. Lo dije bien a un principio, ¿verdad? Conocimiento perfecto y con todo discernimiento. ¿Y por qué cree que dice que está orando que su amor abunda, verdad? Pero no nomás amor, como dice, amor ciego.
Es lo que dice con conocimiento y con discernimiento. Porque es como hoy estaba pasando la misma cosa a ese tiempo. Vamos a ir a primero Corintios, primero Corintios capítulo 5, y vamos a estar viendo del verso 1 al verso 13. 5, 1 y por eso está diciendo que no nomás es amor, pero amor con discernimiento y conocimiento, es lo que dice, y por eso vamos a ir aquí, empezando en el verso 1 del capítulo 5 de 1 Corintios, dice, se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se sabe que existe entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice, ha oído, está escribiendo esta letra a la iglesia. Y dice, ha oído que hay un hombre en la congregación que está con la esposa de su padre. Dice, eso ni los paganos están haciendo esto. Luego seguimos, dice, en el verso 2, y dice, y vosotros estás evanecidos, que deberías más bien haber hecho duelo para que fueras quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. En vez de sacarlo de la iglesia, estaban diciendo, pues mira qué tanto amor tenemos nosotros. A todos estamos aceptando. Tenemos tanto amor que a todos estamos aceptando. Dice, en vez de sacarlo de la iglesia, lo están embracing. Abrazando. Sí, abrazando, casi dije embrazando, pero esa no es la palabra. Eso sí sé. Dice, ciertamente, el verso 3, ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, hay como presente, he juzgado al que ha cometido tal acción. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y a mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, Él tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Sácalo de la iglesia, dice. Sácalo de la iglesia y deja a Satanás que haga lo que necesita hacer. Dice, mejor que pierda su carne que perder su espíritu. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y dice, en verso 6, dice, no es bueno vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Purifícaos, pues, de la vieja levadura, para que seas nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, y fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Le escribo por carta que no se junten con los fornicarios, no en general con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal cosa ustedes serán necesarios salir del mundo. Pues lo que está diciendo aquí dice, no le estoy diciendo que se separen de los que están en el mundo que están haciendo estas cosas. Le está diciendo, esto está pasando en la iglesia. Dice, no te estoy diciendo que te separes del mundo, porque si te separes del mundo, ¿dónde vas a ir? Nosotros somos luz. Dios, somos la luz de Dios, ¿verdad?
Somos representantes de Jesucristo al mundo que está falleciendo. El mundo que todavía está en la oscuridad. Si nos retiramos, si nomás nos quedamos en nuestro círculo, ¿cómo podemos hacer ejemplo al mundo? Dice, no te estoy diciendo que te separes del mundo. Te estoy diciendo que te separes de los que están en la iglesia, que están haciendo estas cosas. Y es lo que está pasando ahorita. Muchas de las iglesias están metiendo ideas carnales, ideas diabólicas. Y pues nosotros amamos a todos. Somos una iglesia cristiana, pero no le hace de qué tipo de persona eres. Si es una persona que está en pecado, no le hace. Si es una persona que es un homosexual, de todos modos, bien, aquí te vamos a amar. No hay nada de ajustamiento. No te vamos a juzgar. Y por eso te está diciendo aquí que necesitamos no nomás amar como amor ciego. Necesitamos de tener discernimiento. Y es lo que está diciendo aquí. Bueno, vamos a seguir en Filipenses. Y luego, lo que quería, nosotros no somos, debemos que ser como cuando uno está manejando, ¿verdad? Cuando uno está manejando y hay una policía a un lado de la calle y tiene su pistolita, ¿verdad? Ese está yendo muy recio. Y no somos como estamos diciendo, ese está pecando, esta casa está pecando. No debemos que ser así, no debemos que buscar razones de sacar la gente de la iglesia. Ni mucho menos cuando miramos que un hermano o una hermana está pecando. Es nuestra responsabilidad de ir a ellos con amor, no para poner el dedo, ¿verdad? Pero para que regresen. Porque todos teníamos nuestros pasados, ¿verdad? Todos tenemos historias que no queremos recontar. Por eso nos necesitamos acordar que Dios nos amó tanto cuando todavía estábamos muertos en nuestros pecados. Él nos amó tanto y dice, este es mío, esta es mía y este es mío. Y aún todos teníamos ese tiempo donde nos poníamos a pensar, pues yo no puedo venir a Dios porque estoy muy sucio. Pero Dios dice, ven a mí y yo te voy a limpiar. Y esa es la idea que necesitamos ver. Bueno, vamos a seguir en el verso 12. El verso 12 dice, quería que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notarios en toda la pretorio y todos los demás. Los soldados que estaban en cargo de él eran en inglés Praetorian Guard. Lo que eran los mejores de los soldados. Y a ese tiempo lo que tenían 2 soldados y uno de ellos estaba encadenado a él para 12 horas. Para 12 horas, pero te acuerdas, a ese tiempo Pablo estaba preso, estaba de prisionero, pero estaba en una casa. Y podían venir gente a visitarlo. Y este guardia que estaba encadenado a él estaba oyendo que Pablo estaba predicando la palabra, que estaba enseñando. Te pones a pensar que algunos de ellos no vinieron a conocer a Jesús por allí. ¿Por qué podían ser? En verdad, Pablo no era el que estaba en cadenas. Los soldados eran los que estaban en cadenas. Y él estaba viendo en vez de ver en la situación negativa, estaba viendo esta situación en el positivo para poder avanzar el evangelio de Dios. Y dice, este tiempo que he estado en prisión, Dios todavía está conmigo. Dice, no estoy afuera de la voluntad de Dios. Dice, Dios todavía está trabajando en lo que Él quiere hacer. Muchas veces nosotros somos que gastamos nuestro tiempo, pero Dios nunca gasta tiempo. Todo lo que nos pasa, hay un motivo y una razón.
que Dios nos pone para hacer, como dije hace poquito, vamos a ser ejemplos para otros o es para enseñarnos a nosotros lo que podemos hacer en la fuerza de Jesucristo, no en nuestra fuerza. El tiempo que estaba Pablo encarcelado para esos 5 años, él escribió el libro de Efesios, de Filipenses, de Colosenses y Filimón. Escribió 4 libros. Ese tiempo, es como Dios le estaba diciendo, este tiempo que tienes aquí, tienes mucho tiempo, lo vas a usar para mí, para mi gloria. Y es lo que estaba haciendo. Tú tienes mucho tiempo. El evangélico Martin Luther, cuando el tiempo que él estaba encarcelado, y parte de la razón que él estaba encarcelado es porque él fue contra la Iglesia Católica al tiempo. Porque una de las cosas que la Iglesia Católica estaba haciendo es, si una persona ya sabía que iba a salir, iba a pecar, que iba a salir para la weekend, y iban a tomar y hacer otras cosas que no debían querer hacer, y ya sabían que iban a pecar, lo que hacían, iban a ir a la iglesia y le pagaban a la iglesia para que oraran para ellos, para los pecados que iban a hacer, que ellos oraran para ellos, para que Dios los perdonara. Y les pagaban dinero. Voy a ir a hacer un pagano, voy a hacer lo que quiero hacer para esta weekend, aquí hay dinero, ora por mí. Indulgencias. Eran de las indulgencias. Y era una de las cosas que Martin Luther, él miraba la palabra de Dios y dice, esto no es la palabra de Dios, eso no es bien. Y lo echaron en la cárcel para ese motivo. Pero el tiempo que estaba encarcelado, él tradució la Biblia del latín a alemán. Él tradució la Biblia, ese tiempo estaba en latín. Y él lo tradució a alemán. Y lo tradució en el tipo de alemán donde más gente podía leerla y entender la Biblia. Y no nomás eso, pero cuando lo tradució de latín a alemán, ayudó con el lenguaje alemán para toda la gente, para que podían entender alemán mejor, porque ese tiempo había muchas diferentes, ¿cómo se dice? Lenguajes alemanes. Quiere decir que Dios no nomás lo usó para eso, pero usó para ayudar a la gente completa. Y hasta eso, con esa traducción que él hizo, esa traducción es la traducción que usaron para traducirlo en inglés también. Este es el tiempo que él estaba encarcelado. Hay un autor que se llama John Bunyan. John Bunyan también vivió hace muchos años. Él escribió un libro en inglés, se llama Pilgrim's Progress. El progreso del peregrino. El progreso del peregrino. Así no sé si lo ha leído, pero es un buen libro también. Es como se dice en inglés, es un allegory. Es una historia que representa la caminada de un cristiano. Él también lo escribió cuando estaba encarcelado. Y también lo encarcelaron porque estaba yendo contra lo que estaba haciendo la iglesia. Lo que el mundo trata de hacer para parar el evangelio, Dios usa algunas veces esas oportunidades. Porque la palabra de Dios siempre llega y regresa a Él. No podemos parar lo que Dios ya ha empezado. Y eso va para nosotros también. Cuando Dios nos da una obra para hacer, la única persona que puede parar esa obra son nosotros mismos. Nosotros somos los únicos que podemos parar la palabra de Dios. Si Dios te ha dado una dirección, quiero que ores para esa persona.
quiero que hagas una comida para esta persona que está enferma o algo así. Eso es como se ayuda el cuerpo de Cristo unos a los otros. Y es lo que necesitamos saber, porque la palabra de Dios siempre regresa. It never returns void, como dicen en inglés. Bueno, y lo que pasó, y luego, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Ya mero? Ya mero, ¿verdad? Bueno, una más cosa y luego paramos aquí. So, lo seguimos aquí donde dice, ¿dónde estamos? Ya terminamos era para la alabanza de Dios, dice, en el verso 11. Y dice, no, ya leemos eso, dice, estamos en 12. Quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notarias en toda la pretorio y todas las demás. Y la mayoría de los hermanos alentados en el Señor por mis cadenas se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo que estaba pasando, no tenían lo que estaba, el ejemplo que Pablo era a los otros cristianos, le estaban dando más ánimo para seguir, porque él estaba, en vez de estar enojado, en vez de decir que, qué triste soy yo, estaba siguiendo, predicando la palabra de Dios. Quiere decir que lo que quería Pablo que supieran es que él estaba impresionado, pero todavía tenía confidencia y tenía audacia de predicar la palabra de Dios. Pablo quería que miraran que todavía tenía gozo de todo lo que estaba pasando, todavía tenía gozo en su corazón de lo que Dios estaba haciendo, porque él sabía que no eran los romanos que lo habían puesto allí. Él sabía que Dios era que lo había puesto allí para buena razón. Él quería que miraran que Dios lo estaba cuidando en las circunstancias que él estaba y que Dios todavía lo estaba usando. Estaba impresionado, pero todavía lo estaba usando Dios. Bueno, yo creo que vamos a parar ahí. Empezamos de próxima. Padre Celestial, le damos gracias para su palabra, le damos gracias que nos usa en todas las circunstancias de nuestra vida. Necesitamos conocer, Padre, que todo lo que hacemos, como nos dice en tu palabra, si lo hacemos en palabra o en obra, que lo necesitamos hacerlo para tu gloria. Le damos gracias para esta oportunidad, le damos gracias para los que han regresado, que estaban enfermos, los que tenían operaciones, y que seguimos en el camino que usted nos ha puesto. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias por su paciencia con mi español.